Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Tenemos que saber qué pasó en el mayo del 68. ¿Sabéis por qué? Porque fue la última vez que el establishment tuvo miedo en Europa. Cualquier movimiento social que sueña con ciudades y fuego, al segundo día de estar en marcha tiene que mirar hacia atrás para beber de sus mayores. Y por eso, el 15M, cuando miró a sus mayores, dijo aquello que era gracioso: 68istas, apartaos, que nosotros vamos en serio, reprochándoles que en el fondo parece que no cambiaron cosas, pero no es del todo cierto. Cuando de verdad estás haciendo historia, no te das cuenta. Algo pasó en el mayo del 68 que la derecha europea sigue acordándose de aquellos días como algo que le eriza el cabello. Bueno, si lo tienen. Algunos afirman que fue un salto hacia la modernidad que cambió la forma de hacer política en Europa y en el mundo, demostrando que otro mundo era posible, que debajo de los adoquines había poesía porque estaba la playa. Pero no todos vieron esa playa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La izquierda tradicional comunista inicialmente no comulgó con el movimiento. Solo se terminó uniendo porque decían: si compartimos enemigos, quizá tenemos algo que ver. Para los sectores conservadores las cosas estuvieron más claras desde el comienzo. Aquello era una espiral de destrucción, una exaltación de hedonismo, el individualismo absoluto, el relativismo, vamos, un sin Dios. Un movimiento que pretendía destruir los valores esenciales de la sociedad francesa y que derivó también en una inaceptable cultura del arrepentimiento por los crímenes cometidos por Francia, terribles crímenes, por cierto, en la guerra de Argelia. Jóvenes que no entendían que en nombre de la nación hay que hacer cualquier barbaridad, la razón de Estado. Y los jóvenes dijeron: no vale cualquier cosa. En definitiva, decían desde la derecha que se trataba de una movilización de jóvenes acomodados, alejados de los problemas de la gente normal, que le pintaban los labios de rojo a Montesquieu. No tenemos por qué aguantar las calamidades de la crisis. No somos responsables de que la competencia rebaje los costos. No es justo. Y puesto que nos obligan, ¡hemos de hacer justicia! ¡Sí! ¡Bien dicho! ¡Justicia! No os olvidéis, fue la última vez que las élites europeas se asustaron. Por eso no es casualidad que Sarkozy intentara liquidar la herencia del mayo del 68. Lo entendió como un paso previo para volver a enarbolar la bandera de la identidad nacional francesa, la autoridad, el esfuerzo personal. Y Macron, el ídolo de Albert Rivera y de alguno más, ha tenido que recular hace unas semanas porque anunció que iba a organizar actos, le regañaron con motivo del 50 aniversario y luego dio marcha atrás. ¿Sabéis qué pasa? Que hay algo que no admite discusión, y es que en 1968 pasó algo tan especial, donde los acontecimientos se precipitaron. Los campus universitarios de repente se convirtieron en campos de batalla. Las mujeres reivindicaron su cuerpo para susto de la moral patriarcal. Los negros reivindicaron su piel y a Frantz Fanon. Los pacifistas enarbolaron sus banderas blancas y los latinoamericanos reclamaron al Che Guevara, que fue el que hizo que el internacionalismo se entendiera como una manera de ser, con su pecho baleado en una escuelita de la Higuera en Bolivia. 1968 fue un año intenso, convulso, que comenzó con la ofensiva del ejército vietnamita contra los Estados Unidos. Eso animó, el ejército norteamericano podía ser derrotado. Y luego siguieron manifestaciones antiimperialistas por toda Europa. En el 68 asesinaron también, no es casualidad, a Martin Luther King, un hombre de paz que anunciaba un futuro de paz. Y cuidado, ya no es que asesinaran, como había ocurrido 3 años antes, al combativo Malcolm X, no, también asesinaban a los negros amables. La lucha por los derechos civiles, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad le valieron a Luther King un premio Nobel en el año 64 y una bala en Memphis el 4 de abril del año 68. Martin Luther King no fue el único asesinato, por cierto, ese año. El 5 de junio, 13 balas acabaron con Robert Kennedy. No es por comparar. Lo curioso es que años después se ha sabido que en la pistola del asesino solo cabían 8 balas y las otras 5... ¿Se ve que a los poderosos les estorbaba también? ¿O fue un ajuste entre mafiosos? Bueno, no es lo relevante. El 68 fue algo que cambió a la izquierda latinoamericana porque fue el año de la primavera de Praga, aplastada por los tanques del Pacto de Varsovia. Fue el año también de la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, de las 3 culturas de México, que nos contaba Paco Ignacio Taibo, 2 como sus compañeros fallecían entre sus brazos.
Aquella matanza fue la respuesta del Partido Revolucionario Institucional, que todavía hoy está gobernando en México, a las movilizaciones que amenazaban los fastos de los Juegos Olímpicos. Siempre que hay Juegos Olímpicos, al país donde le tocan, joden al pueblo. Era en ese momento México un país con más de 20 millones de personas hambrientas y 10 millones analfabetas. Unos Juegos marcados por el Black Power y el gesto de Tommie Smith y John Carlos levantando el puño tras recibir sus medallas. Estaban sin calzado pero con medias negras, lo que representaba la pobreza de la población afroamericana. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo negro. Y Carlos tenía su camiseta desabrochada, como muestra de solidaridad con los obreros de Estados Unidos. A su retorno a los Estados Unidos, ambos fueron duramente atacados por el establishment. Ay, volvamos a París. ¿Qué ocurrió en los cafés, en las calles, en las fábricas, en las aulas de la capital francesa hace medio siglo? Hay tres momentos relevantes, y fijaos porque también nos hablan ahora. El inicio de las movilizaciones estudiantiles, las huelgas obreras y también unas elecciones legislativas en junio de ese año, donde se verificó un claro triunfo de la derecha y un retroceso de la izquierda clásica que estaba envejecida. El telón de fondo de ese proceso nos señalaba dos elementos que seguramente os suenan. Jóvenes sin futuro ni expectativas laborales y trabajadores que se veían marginados del crecimiento económico. O sea, la economía subía, pero no llegaba a los bolsillos de los trabajadores. Dejadme daros un dato. En ese momento en Francia había más de 5 millones de personas en situación de pobreza. Vaya, menos de la mitad que en España hoy. La Facultad de Letras de Nanterre, que había sido inaugurada 5 años antes para descongestionar la Sorbona y sobre todo para echar fuera de la ciudad, del centro, del núcleo de la ciudad, a las universidades protestonas, fue la primera que hizo estallar la chispa de las primeras movilizaciones. La reforma que impulsaba el gobierno del general de Gaulle no recibía la aprobación de los estudiantes. Un 22 de marzo se iniciaron las protestas. El decano, claro, decanos en aquel momento, pues ¿qué hicieron? Pues ordenar el cierre de la facultad. Y la protesta se extendió y llegó a la Sorbona. Y allí se articuló el verdadero epicentro de la movilización. Los estudiantes la ocuparían. Sartre, el filósofo, encantado. Otros intelectuales no, me acuerdo de Adorno, que había sido el teórico, ¿no?, del 68, y en cambio los estudiantes de Berkeley, cuando le hicieron caso, este intelectual se asustó. ¡Ay, esos intelectuales cobardicas! El 10 de mayo los estudiantes asaltaron la universidad con nocturnidad y alevosía. No fueron los estudiantes, fue la policía. Y vaya batalla campal que se armó. El barrio latino se convertiría en el escenario de los enfrentamientos. Era una suerte de lucha como la de la Comuna de París del 71 y regresaba otra vez la colina de Montmartre a la pelea. Cerca de 400 personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro, siendo hospitalizados más de medio centenar. Los trágicos acontecimientos que han motivado una huelga general de protesta fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio latino. Ay, el barrio latino. El primer ministro Pompidou ordenó la reapertura de la universidad tras detener a muchos de los líderes estudiantiles catalogados por el gobierno como agitadores profesionales. Además, la pelea se hizo internacional. En esa lucha estaba, por ejemplo, el más concienciado Rudi Dutschke, alemán radical y marxista, que fue, claro, asesinado. Y otro más fanfarrón, también alemán, Cohn-Bendit, que terminaría formando parte del circo del establishment. La movilización alcanzó otra dimensión con la incorporación a la protesta de los principales sindicatos obreros. Comienzan algo que ya habían hecho profesores, artistas e intelectuales. Y empieza la ocupación de facultades y también de fábricas. 3 días más tarde convocan una huelga general que tuvo un resultado desigual, pero que logró movilizar a 1 millón de personas en la manifestación de París. Imaginaos, en mitad de este gran caos, 1 millón de personas en París. Y a partir de ahí, la colaboración entre estudiantes y obreros se estrecharía, hasta el punto de que convocaron una nueva huelga general el 17 de mayo, que ahí sí que paralizaron el país con más de 10 millones de huelguistas. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y viendo que la cosa se ponía muy mal para el Estado, De Gaulle opta por aplicar el viejo principio romano divide et impera. Así que 10 días más tarde alcanzó un acuerdo que permitía aumentar un 14% los salarios y un 33% el salario mínimo. Esos acuerdos de Grenelle incluían además medidas para garantizar empleo y jubilación y reconocían a los sindicatos en las empresas. ¿Qué lograban así? Pues desactivar para la movilización a los obreros.
De Gaulle además disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones para cerrar la puerta a la bendita y maldita amenaza del comunismo. En fin, que para ello apelaron a la mayoría silenciosa. Que vienen los bolcheviques, igual os suena de algo. ¿El resultado cuál fue? Pues os lo podéis imaginar. Una amplia victoria de la derecha. There's only one thing to be scared of. And it's not me. It's not the Young Communist League. And it's not the Red Bogeyman. You be scared of anybody, any place, who will not stand up for world peace now. ¿Qué día hoy que el loco de Trump ha decidido romper las negociaciones nucleares con Irán? En fin, mayo del 68 nos da muchas lecciones, pero una de ellas, tal vez la principal, es entender que el sistema es capaz de digerirlo todo, incluidas las camisetas del Che Guevara. Aprovechar todas sus crisis, incluso las más profundas, para salir reforzado. Porque lo que no mata, engorda. Y el poder, además de omnívoro, es inmortal. Concedieron, fijaos, las peleas por la identidad. De acuerdo, pelead por vuestras identidades de género, de raza, por las peleas por una mayor libertad sexual. Nos dejaron. Pero cuidado, a la entrada de las fábricas, ahí se frenó la democracia. Los situacionistas, con Guy Debord, dejaron claro que todo tiene una segunda oportunidad, pero como espectáculo y, por supuesto, pagado. Tras las movilizaciones, el sistema replegó y reaccionó. Nixon venció en Estados Unidos, los soviéticos endurecieron la dictadura checoslovaca y en México, Luis Echevarría, el responsable de la masacre de estudiantes, acabaría siendo el presidente de México. 2 años más tarde, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. En el mundo todo volvía a estar atado y bien atado. Bueno, hasta que el 15M, el 15 de mayo de 2011, cambió una perspectiva en Europa. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros fue el lema con el que centenares de miles de personas salieron a la calle para reclamar más democracia a todos los niveles. Aquella idea coreada en las plazas fue recogida por un nuevo movimiento político que hoy, según el CIS y a pesar de los agoreros y también más de un mamporrero del gobierno, sigue contando con el 19,6% de intención de voto. Aquel movimiento ciudadano espontáneo que por esas fechas, que son las de hoy, cumple 7 años, consiguió instalar un discurso y señalar unos problemas que han guiado la vida política del país desde entonces. Hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que hay que pedir lo material, pero también lo inmaterial. Que si no les cuesta dinero, los están volviendo a engañar. Una lección, desobedientes. Desconfiad de los que tienen poder y de los que están también al servicio del poder de siempre. Bajo el asfalto están los adoquines y bajo los adoquines la playa. Y bajo la playa, para saber qué hay debajo de la playa, ¿sabéis qué toca? Levantarle los velos a las mentiras del mundo. Por no decir chusca, una parodia de censura, una moción de fogueo, que no se sabe si es contra el gobierno, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes. La corrupción es la regla y no se persigue. No aplaudan.